persona del doctor José Luis Gauri. José Luis nació en Buenos Aires, egresado de la Facultad de Medicina, con especialidad en cirugía plástica reparadora. Recibió formación en terapia de vidas pasadas con Ana María Julia Prieto Pérez de San Pablo, Brasil. Tiene formación en psicoterapia gestáltica. Desde el año 92 a la fecha imparte formación en terapia de vidas pasadas en distintas modalidades en Argentina, España, México, Venezuela, Chile, Perú. Es autor de los libros Terapia de vidas pasadas, Técnica y Práctica, El viaje del alma, El trabajo del alma, La vida antes de nacer, Terapia de la posesión espiritual, El propósito del alma, y su último libro es Atrapamiento y recuperación del alma. Cabe mencionar que también había unas barajas de 49 cartas, mensajes de vidas pasadas que están agotadas. José Luis cuenta que hace muchos años se debatía entre seguir con la cirugía plástica reparadora o dedicarse a lo que también era su pasión, al costado y paralelamente a su profesión, ¿no? Y estando en una playa de Argentina, bajo las estrellas, sintió muy clarita una voz que le decía que debía de colgar los botines de la cirugía plástica reparadora y dedicarse a la cirugía del alma. Y es así como él llama a su terapia, con la que viene trabajando hace más de 30 años, puliendo día a día esta hermosa técnica que nos conecta directamente con el alma. Así que, hola maestro, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Bueno, Bien. buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada quiero enviar un saludo. Bueno, hay tanta gente conocida que no puedo saludarlos a todos, ¿no? Claro, a todos los que estamos. Todos los que estamos, todos los que somos y los que podido ingresar, ¿no? En primer lugar, primero agradecerte, Lili, honro tu dedicación, tu devoción, realmente lo que estás haciendo es impresionante porque yo he tratado de hacer algunos eventos pequeños y hacer esto realmente es impresionante, ¿no? Todo el trabajo que no se ve, lo que hay detrás, me imagino que llevas horas, horas y días, semanas, ¿no? Con mucho estrés. Bueno, así que quiero mandarte un abrazo especial para vos y que vos sos la iniciadora de estas jornadas, y sos la madre, ¿no? Y también a todo tu equipo, todos tus colaboradores que están ahí, que no los vemos, ¿no? En particular, mi hermano Eduardo. Y está Norma desde Buenos Aires también. Vaya, bueno. También quiero pedir disculpas si no comparto toda la jornada con ustedes. Que este es el único fin de semana que tengo libre en 2 meses, un mes para atrás y un mes para adelante, para poder compartir con mi familia, ¿no? Entonces, por esa razón. José Luis, se va al audio de repente. ¿Sí? A ver, no sé. ¿Me escuchan ahí? Ok. Sí, ¿se me escucha? Sí, pero aquí de repente se va. Pero bueno, sigue. Así que bueno, y por otra parte, decir que también este es un evento muy especial para mí, ¿no? Porque, a ver, compartir estas jornadas con terapeutas que empezaron, ¿no es cierto?, como alumnos y que hoy son maestros. Cada uno de los disertantes, maestro en su especialidad, todos son directores de escuela. Es impresionante, ¿no? Estar aquí, ¿no es cierto?, compartiendo y aprendiendo también de todos los maestros presentes aquí. Así que bueno, vamos a dedicarnos a ver a lo que me toca.
varios de ustedes seguramente ya me han escuchado anteriormente, espero no repetirme, aunque los conceptos básicos son los mismos. Claro. Ha habido una evolución en la terapia de vidas pasadas. Y cada maestro, a través de su experiencia, le va dando también, va abriendo caminos. Yo creo, a día de hoy, creo que la terapia de vidas pasadas no tiene techo, ¿no? Es tanto lo que hay para expandir, para investigar, los caminos a recorrer, que eso no puede ser hecho por una sola persona, por un solo terapeuta, ¿no? Y doy gracias a Dios realmente que esto sea así, que muchos de los terapeutas presentes están, bueno, siguiendo ese camino, ¿no? Porque aquí, entre los presentes, hay muchos terapeutas formados, y cada uno le va dando su estilo y su abordaje en particular. Días pasados, en otra jornada, bueno, el fin de semana pasada que compartí con otros dos maestros, yo hacía una reflexión importante. Hay un dicho budista que dice: 100 monjes, 100 religiones, ¿no? Y en la terapia de vidas pasadas, y yo creo que en cualquier técnica, esto también se repite, ¿no? 100 terapeutas, ¿no es cierto? 100 técnicas diferentes, porque finalmente la experiencia, ¿no? Y los que nos toca trabajar nos va llevando a abrir un camino diferente y a ver la terapia de una manera diferente. De modo que yo lo que voy a compartir con ustedes es la forma como yo veo la terapia y como la entiendo hoy. Porque una cosa es como la entendía cuando me inicié, otra cosa es como la entiendo hoy, y quizás, si estoy lo suficiente tiempo aquí, dentro de 20 o 30 años a lo mejor diga otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que hoy entiendo. Cuando yo me inicié con la terapia, en mi entrenamiento, hablábamos de regresión, hablábamos de viaje en el tiempo, de relajaciones largas, de modelos de inducción, de un montón de cosas, bueno, que siguen estando ahí, que son válidas. Aprendí una estructura también, una estructura determinada que todavía subsiste en la base de la técnica, pero el tiempo, la experiencia, lo que mis maestros, los pacientes, me fueron revelando, y entender un poco algunas cosas desde la física cuántica, sin ser, por supuesto, un estudioso, me llevaron a entender que las cosas sucedían de otra manera. Y lo primero, para mí, el primer concepto importante que empezó a cambiar la técnica fue cuando comprendí que el tiempo no existe, que para el alma el tiempo no existe. Y en segundo lugar, lo siguiente es que si el tiempo no existe, tampoco hay regresión, porque no regresamos a ningún lugar. No hay viaje en el tiempo, de modo que todos esos modelos que hacíamos de viaje en el tiempo, para simular un viaje en el tiempo, de pronto todo eso se cayó, ¿no? Lo dejamos de usar, y fue muy importante también la revelación que me hizo otro maestro, Morris Nerton, cuando me dijo un día, dice: mirá, cuando vos tenés un paciente sentado frente a ti que te está relatando su problema, ya está en regresión. Así que no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Entonces, entender esto, de pronto te acorta los caminos. Y finalmente, el siguiente paso para mí, que fue muy importante, fue entender el concepto del atrapamiento del alma. Y esto sucedió como consecuencia de una propia experiencia, ¿no? Esto fue en el año 98, en 1998, no fue una experiencia de regresión, sino que fue un trabajo chamánico conducido por Foster Perry, donde yo me vi a mí mismo, me vi atrapado en una tumba egipcia, ¿no? Y donde experimenté esto que les estoy diciendo,
donde parte de mí todavía estaba ahí. Yo estaba aquí, de este lado, en este cuerpo, pero había una parte de mí que estaba atrapado en esa tumba, que ya no recuerdo si era una tumba, un sarcófago, lo que era. Lo cierto es que yo estaba atrapado allí. Y tuve que hacer el trabajo para salir de allí. Entonces ahí dije, pero bueno, a ver, si esto me pasó a mí, si esto es lo que yo viví, esto tiene que pasar todo el tiempo, ¿no? A muchas personas le tiene que estar sucediendo esto. Y a partir de allí, cuando empecé a unir, no hay tiempo, por lo tanto no hay regresión, no existe el tiempo. Cualquier cosa que ocurrió hace 10.000 años todavía está ocurriendo para el alma. Y entender que por distintas razones hay veces que no podemos terminar con una experiencia, eso me llevó a entender este concepto del atrapamiento del alma. O, que es lo mismo para nosotros, el atrapamiento de la conciencia. Cuando una experiencia es terriblemente insoportable, dolorosa, cuando no puede ser vivida completamente, cuando no puede ser experimentada completamente, se produce un atrapamiento. Y en particular esto ocurre, el ejemplo, el paradigma de esto es la experiencia de la muerte, porque de pronto, imagínense, estamos en una experiencia terrible como puede ser morir en una hoguera o morir ahorcado, con una cantidad de sensaciones que estamos experimentando en ese momento, y de pronto el cuerpo se muere, pero el alma no tiene tiempo, no hay tiempo de procesar todo lo que está pasando allí. Entonces, como para el alma el tiempo no existe, el alma se queda con toda esa experiencia. Básicamente lo que ocurre es muy sencillo, el cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. Y como no existe el tiempo, pasan 2.000, 3.000, 5.000 años, y hay una parte del alma que está allí, como si estuviese ocurriendo ahora. Y el hecho está, y todos los terapeutas de vidas pasadas lo han podido comprobar, que cuando el paciente revive una experiencia de muerte en una vida pasada, la experiencia está ocurriendo aquí y ahora, está ocurriendo en la sesión, en el consultorio del terapeuta, en la camilla, en la cama, donde sea, está ocurriendo aquí y ahora. Entonces, esto es el atrapamiento. El atrapamiento se produce como consecuencia de una experiencia que no puede ser resuelta a nivel emocional, mental y sensorial, y al mismo tiempo que el tiempo no existe. Todo está ocurriendo aquí, ahora, y todo está junto. Todo está ocurriendo junto. Claro, la experiencia de la muerte es el ejemplo más fácil de entender, porque se muere el cuerpo y la experiencia continúa. Pero esto que ocurre en vidas pasadas en la muerte, está ocurriendo en esta vida también. Ocurre en la vida intrauterina, ocurre en el momento del nacimiento, ocurre en la primera infancia, pero también puede ocurrir en la vida adulta. Porque básicamente, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una experiencia que es insoportable, que no puede ser experimentada, no podemos ser conscientes de todo lo que estamos sintiendo, ni de todo lo que estamos pensando en ese momento, porque tratamos de sobrevivir. Si tu papá a lo mejor te dio una paliza cuando tenías 5 años, hacías todo lo posible para evitar el dolor, pero mientras tratabas de evitar el dolor, lo que estaba ocurriendo es que el cuerpo estaba sintiendo cosas, aunque tú no las sintieras. De modo que, básicamente, esto se repite en muchos aspectos que vamos a ir desarrollando ahora, pero lo importante es entender esto, porque cuando yo entiendo el concepto del atrapamiento del alma, cuando puedo entender y comprender que hay partes de mí que están atrapadas en una experiencia determinada, esto me cambia el abordaje. No necesito viajar en el tiempo, porque además el tiempo no existe, no necesito hacer inducción, no necesito hacer hipnosis, aunque la puedo hacer. Lo importante es que todo está en el inconsciente. Por eso finalmente podemos resumir que la terapia de vidas pasadas es hacer consciente
lo inconsciente. Todo está sucediendo a nivel del inconsciente. Y esto es la base de cualquier terapia, la base de la psicología. Todo está en nuestro inconsciente. Y como decía Sábato, el inconsciente es la realidad más verdadera que existe. De modo que ya no importa, es verdad, no es verdad, se vivió, no se vivió, no podemos saber si las cosas fueron así, no hay forma de demostrarlas, salvo casos excepcionales, pero está en tu inconsciente, esa es tu realidad. Y eso está ocurriendo, aunque el inconsciente esté equivocado, porque aun si el inconsciente está equivocado, si eso está en tu inconsciente, de ahí vienen todas las sensaciones, de ahí vienen todas las reacciones, las conductas, los comportamientos que no podemos controlar. Les voy a dar un ejemplo que siempre repito porque es el ejemplo paradigmático para entender esto del atrapamiento de la conciencia. Imaginen ustedes la experiencia de la horca, la muerte en la horca. Donde aquí además hay otro hecho fundamental, y es que muchas personas creen que la técnica consiste en relatar una historia, inventar una historia, y no es así, porque yo puedo decir, me morí en la horca y a mí no me pasa nada. El tema es revivir esa experiencia, sea la que sea, pero tomo la experiencia de la horca porque es la experiencia paradigmática, como les dije antes, del atrapamiento. ¿Por qué? Porque ustedes imaginan una persona con la cuerda alrededor del cuello, y esa cuerda que de pronto se tensa sobre el cuello. El cuello es la conexión entre la cabeza y el tronco, y hay muchas estructuras vitales que pasan por el cuello. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se aprieta la cuerda, se rompe la tráquea, se rompen las cuerdas vocales, se rompe la laringe, se rompe la glándula tiroides, se rompe el esófago, se rompen los músculos, las arterias y las venas no pueden fluir, no pueden permitir fluir la sangre. Como consecuencia de que la sangre no fluye, los pulmones parece que van a estallar porque no entra el aire, el corazón empieza a bombear rápidamente, taquicardia tratando de bombear lo que no puede bombear porque la sangre no le llega ni puede salir, el cerebro se ingurgita de sangre venosa y parece que va a estallar, los ojos se salen de las órbitas, los oídos estallan, se rompen las vértebras cervicales, se rompe la médula espinal, el cuerpo se sacude. Ahora fíjense todo el tiempo que me lleva explicar todo esto, contarles todo esto, y el cuerpo ya se murió. Pero ¿qué pasa? No pudimos ser conscientes de todo lo que estaba, porque en el momento que me quedo sin aire y que me estoy asfixiando, no puedo ser consciente de lo que está sintiendo el dedo gordo del pie derecho, o lo que está sintiendo el hígado o los intestinos. Y además hay que agregarle a eso el pánico, la rabia, la furia, la angustia, la impotencia, el deseo de venganza, la familia que dejamos, los que nos traicionaron, lo que la gente en la ejecución está gritando, está diciendo, y nuestro inconsciente ya está tomando decisiones en ese momento que no pasan por la conciencia. Entonces de pronto el cuerpo se muere y el alma todavía está ahí, porque no pudimos ser conscientes de todo lo que está pasando. Y de hecho, cuando trabajamos con la regresión, cuando se revive la experiencia de la horca, ¿qué pasa? Que ahora el alma puede terminar con eso. Todo esto que yo les conté y que no puede ser sentido en el momento, es lo que se siente en el trabajo con la regresión. Es lo que la persona debe experimentar, porque cuando hacemos eso, estamos trayendo lo que está en el inconsciente, lo traemos a la conciencia del cuerpo físico. Por eso el cuerpo tiene que sentir para que el alma pueda liberarse de todo eso. Porque a nivel del alma, todo eso es energía, porque el alma es un campo de energía. Y como el alma es un campo de energía, y las emociones, las reacciones y las sensaciones del cuerpo son energía, el alma no tiene forma de desprenderse de eso. Necesita del cuerpo físico
para poder terminar con la experiencia. Entonces, ahí es cuando se produce el atrapamiento. Finalmente, lo que nos afecta en esta vida, en las experiencias de vidas pasadas, es lo no sentido, lo que no pudimos hacer consciente, porque además el inconsciente en ese momento estaba tomando decisiones que no pasan por la conciencia. Y eso está en nuestro inconsciente. A lo mejor el inconsciente decidió, no es que lo diga así, pero básicamente, si no hubiera trabajado, si no hubiera hablado de vidas pasadas, no estaría aquí en la horca. Entonces, no vamos a hablar más de vidas pasadas. O no voy a curar más con las manos, porque curar con las manos es peligroso. O no voy a hablar no voy a decir y no voy a hablar lo que yo sé y lo que yo pienso, porque es peligroso, porque me pueden matar. O puede decir, todo el mundo te traiciona, no se puede confiar en nadie, no puedes tener amigos, o me voy a vengar. ¿Y qué ocurre? Que todo eso no pasa por la conciencia física, está en el inconsciente. Y eso funciona como programadores para las próximas vidas. Entonces también estamos atrapados en todas esas reacciones del inconsciente que son mecanismos de sobrevivencia. Porque ¿qué me está diciendo el inconsciente? Mira, si en esta vida quieres vivir, mejor no hables más de vidas pasadas. Si quieres sobrevivir y que no te persigan, no cures con las manos, ¿no? O no te fíes de nadie, o todos te van a perseguir. Y perdón, que me salió alguien que me quería controlar por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que, todo eso está en nuestro inconsciente. No solamente las experiencias dolorosas, sino también las decisiones, las órdenes de nuestro inconsciente que manejan nuestra vida cotidiana. A lo mejor nos peleamos con todo el mundo porque el inconsciente está pensando, me voy a vengar, me las van a pagar, ¿no? Entonces, este es el ejemplo básico del atrapamiento, ¿no? La experiencia cuando el alma no puede, o mejor dicho, en el cuerpo físico, no podemos ser conscientes de todo lo que está sucediendo, porque es doloroso, pero el no sentir no significa que no sucedió. Ha sucedido, hay un registro a nivel del alma, y como el tiempo no existe, eso se traslada de vida en vida hasta que eventualmente en algún momento lo podemos resolver o sale a la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que no es una sola experiencia traumática, hay cientos de experiencias traumáticas, porque hemos muerto en la horca, hemos muerto en la hoguera, nos hemos caído por un precipicio, los indios nos cortaron el cuero cabelludo, nos morimos en el Titanic, o en la guillotina, pero también nosotros hemos matado, también nosotros hemos lastimado, y de pronto podemos cargar con la culpa. Entonces, el atrapamiento va más allá de solo las experiencias traumáticas. Estamos atrapados en las emociones, estamos atrapados en el miedo, en la culpa, en la ira, en la impotencia, en la indefensión, en el victimismo, en los vínculos, porque también de pronto estamos repitiendo vínculos porque estamos atrapados también en un formato de vínculo que es lo que aprendimos o lo que venimos arrastrando de otras vidas y de esta vida. Porque como les decía al principio, no son solamente las vidas pasadas. El atrapamiento también existe en esta vida. Estamos atrapados, podemos estar atrapados en la vida intrauterina, cuando estamos dentro del vientre materno, atrapados en las sensaciones, en las emociones que experimentamos dentro del vientre materno, pero también atrapados en los pensamientos de mamá, en las creencias de mamá, en las emociones de mamá. Mamá no tiene la culpa de esto, ¿eh? Ojo, atención, ¿eh?
tengamos claro eso. No es que mamá tenga la culpa. Lo que sucede es que cuando estamos dentro del vientre materno, estamos dentro del campo de conciencia y del campo emocional de mamá. Y también estamos atrapados en esas experiencias. No me voy a referir mucho a este sector porque luego Viviana Bistrich, la doctora Bistrich, va a hablar justamente de la vida intrauterina, pero entender que el atrapamiento no es solo de vidas pasadas. Estamos atrapados en la experiencia del nacimiento y estamos atrapados en cosas de nuestra infancia. Cuando hablamos de sanar el niño interior, lo que pasa es que nuestro niño interior está atrapado en una experiencia dura, dolorosa, de la primera infancia, donde es la etapa de la vida en la cual somos más vulnerables, porque estamos completamente abiertos, porque no estamos completamente encarnados, y porque, ustedes saben, un niño vive las cosas de una manera amplificada en relación para un adulto. Hay cosas que le pasan a los niños que los adultos que estamos alrededor no nos damos cuenta, no percibimos. Pero para lo que para nosotros es una tontería, para un niño puede ser un trauma terrible, puede ser una desgracia. Hasta un susto puede provocar en un niño un trauma. Abusos, maltrato, abandono por parte de los padres, pérdida de los padres, separación de los padres, penitencias, castigos, sin olvidarnos que la tercera parte de la vida de un niño se pasa en el colegio, en la escuela, donde no sabemos lo que ocurre. Nos enteramos a veces, pero la mayoría de las veces ocurren cosas de las cuales no nos enteramos, pero que para los niños dejan una impronta muy grande, de modo que cuando hablamos de sanar el niño interior, también hay atrapamiento. Nuestro niño interior está atrapado en un sinnúmero de experiencias que no pudieron ser resueltas, con el agravante además que como eran experiencias dolorosas, es muy posible que en esas experiencias una parte de nosotros, una parte de nuestra alma se haya ido para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Esto es algo que ocurre básicamente en las situaciones de abuso. El niño no puede hacer nada para evitar lo que está sucediendo. El niño no puede hacer nada para evitarlo. No puede defenderse. Ni siquiera puede decir algo. Porque además, la mayoría de las veces, cuando dice algo, no le creen y encima hasta es castigado, ¿no? Por decir lo que le sucedió. Entonces, ¿qué hace el alma? Me voy de aquí porque no es seguro estar en este cuerpo. Que al cuerpo le hagan lo que quiera y yo no siento. Pero ¿qué ocurre? Que lo que no se siente está ahí todavía. El cuerpo registró, y lo que le registró el cuerpo pasó al alma. Y aunque el alma se haya salido, queda un registro a nivel inconsciente de lo sucedido. De modo que tenemos otro atrapamiento allí. Y también esto ocurre en la vida de adultos. Si tienes un trauma importante, un divorcio traumático, por ejemplo, o quiebras tu empresa, o te quedas sin dinero, o te quedas en la calle de pronto, o te estafan, o pierdes todo lo que tenías, pierdes tu casa en una inundación, en un incendio, o la muerte de un ser querido, la muerte de tu pareja, la muerte de un hijo, un divorcio ya lo he mencionado. Hay accidentes, operaciones, internaciones. Hay cientos de experiencias traumáticas que ocurren en la vida de adulto y donde cada uno las gestiona como puede. Si has resuelto las cosas de tu infancia, si has tenido una infancia más o menos
placentera, con soportes, con sostén y cuidado de tus padres, probablemente vas a atravesar estas experiencias de adulto de una mejor manera. Pero a todos nos ocurren cosas en la vida, ¿no? Nos ocurren momentos difíciles y donde parte de nosotros está atrapada. ¿Por qué? Porque tratamos de no sentir para seguir adelante. Porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tenemos que atender a la familia, porque tenemos un trabajo, por lo que sea. Y también estamos atrapados allí. De modo que este concepto del atrapamiento es fundamental para entender lo que pasa con el alma. Lo no sentido es lo que llevamos en nosotros. Y cada vez que una parte de nosotros queda atrapada en una experiencia, perdemos energía también. Porque el alma es un campo de energía. Entonces, si estamos atrapados en una experiencia, eso significa que parte de nuestra energía está atrapada ahí. Por lo tanto, no tenemos toda nuestra energía a nuestra disposición. Me viene a la mente ahora un modelo teórico de hace muchos años de Ilya Prigogine. Ilya Prigogine hablaba de las estructuras disipativas, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque las estructuras disipativas son sistemas donde la estructura se mantiene por un intercambio continuo de energía que sale, energía que entra. Ahora, ¿qué dice Ilya Prigogine? Que cuando de pronto hay una salida brusca de energía, la estructura se resquebraja y el sistema ahora pega un salto y se vuelve a reordenar en un nivel superior. Y de pronto, esto es lo que pasa con el trabajo con la terapia. Porque cuando nosotros tocamos la experiencia donde el alma está atrapada, lo que estamos haciendo, y se abre eso, y el alma experimenta, y sentimos en el cuerpo todo lo no sentido en ese momento, se rompe la estructura del trauma, se libera la energía, y ahora todo el universo del inconsciente se reordena en un nivel superior. Básicamente es lo mismo. Y eso es lo que produce los cambios. Porque a veces las personas esperan cambios espectaculares en el trabajo o con las vidas pasadas, ¿no? Y las cosas pueden funcionar así, pero generalmente no es así. Lo que sucede, no hay que esperar grandes cosas, simplemente lo que ocurre es que al liberarse esa energía y cambiar el modelo interno, ahora actuamos de una manera diferente sin pensar. Esto es fundamental porque la terapia, la resolución de los problemas, no pasa por el nivel intelectual, no pasa por el nivel cognitivo, pasa por resolver las cosas a nivel emocional y a nivel de la energía. Es muy sencillo. Una cosa es vivir y tomar decisiones desde la culpa y otra cosa es vivir y tomar decisiones desde la valorización interior, desde la serenidad interior, desde la seguridad interior. Y eso es lo que cambia todo. Desapareció se terminó con la culpa, no tengo que pensar lo que tengo que hacer, simplemente actúo de una manera diferente. Se terminó el miedo, actúo de una manera diferente, porque no es lo mismo tomar decisiones, desde una posición de miedo que tomar decisiones desde la certeza interior, desde la seguridad interior, ¿no? O desde una autoestima superior. Básicamente esto es lo que ocurre. Entonces, esta idea de Ilya Prigogine cuaja perfectamente para explicar qué es lo que sucede cuando nosotros revivimos el trauma en una experiencia, ya sea de vida pasada o sea de la vida presente. Primero, le estamos dando la oportunidad al alma de completar la experiencia. Le estamos dando la oportunidad al alma de hacer y sobre todo sentir todo lo que no se pudo sentir. Le estamos dando la oportunidad al alma
de desprendernos, de hacer conscientes todos los mandatos, todas las emociones, todas las órdenes que llevamos a nivel inconsciente. Y le estamos dando la oportunidad al alma de reintegrarse en su energía, ¿no? Y alcanzar un nivel superior. Es curioso porque, en definitiva, yo sé que hay algunas corrientes, algunos terapeutas que piensan que trabajar con vidas pasadas, que la persona se va a desintegrar o que se va a dividir, y es todo lo contrario. Porque en realidad lo que ocurre es que comenzamos a reintegrarnos en nuestra unidad. Empezamos a recuperar fragmentos que son nuestros, que somos nosotros mismos. Fragmentos de mi propio ser. Empiezo a ser más yo. Y a medida que voy recuperando la energía, empiezo a estar más plantado, enraizado en el aquí y ahora. Si hay una parte de mí que está atrapada ahí en la tumba en Egipto, o en el túnel de una mina, o en una batalla, sea donde sea, en la antigüedad, en la Primera, en la Segunda Guerra, significa que no estoy completamente aquí. Hay una parte de mí que está atrapada en distintas experiencias y no puedo estar aquí permanentemente, no puedo estar aquí al 100%, porque hay partes de mí, hay fragmentos de mí que están atrapados en distintas experiencias. De modo que lo que voy a hacer es que cuando traigo estas experiencias, cuando traigo, mejor dicho, mi energía, me estoy integrando, empiezo a ser más yo y me desligo de los personajes anteriores. Porque esto es, imagínense, este es un ejemplo que utilizo siempre, ¿no? El cuerpo es como un auto, el cuerpo físico, y el alma es el conductor. Ahora, resulta que si hemos tenido suerte y hemos podido cambiar de auto, a lo mejor hemos tenido 5, 10 o 15 autos, supongamos, a lo largo de la vida. Y en cada auto hemos vivido una experiencia. Pero si de pronto estoy aquí, en el auto, conduciendo el auto número 20, pero todavía estoy pensando en lo que me pasó en el número 10, en el accidente que tuve, es obvio que no puedo ser consciente de lo que estoy haciendo ahora, porque estoy pensando en el otro coche y ahora tengo otro, ¿no? Y la experiencia es diferente, pero hay partes de mí que todavía están rememorando y reviviendo las experiencias, el viaje que hice con aquel auto, la pareja que tuve con el otro, el accidente que tuve con el otro. No puedo estar aquí y no puedo disfrutar del coche que tengo ahora, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo un poco burdo, pero básicamente se trata de eso. Si estoy atrapado en experiencias de vidas pasadas, o en experiencias de la vida intrauterina, o del momento del nacimiento, o de la primera infancia, o de lo que me pasó hace 5 años atrás, no puedo estar aquí con toda mi energía y con todo mi poder. De modo que, desde mi punto de vista, yo pienso que la terapia de vidas pasadas a lo que nos lleva es a esto, ¿no? A estar aquí, a ser más yo mismo, porque en definitiva, todos los personajes que interpreté en otras experiencias, en otra vida, soy yo mismo, nada más que con otro cuerpo. Lo que pasa es que nos confundimos, porque nosotros le asignamos una vida a un cuerpo y a un nombre, ¿no? No, porque yo quiero saber quién fui, no, porque yo fui fulano, porque fui mengano. No, siempre has sido tú. Eres tú y siempre serás tú, ¿no? Siempre he sido yo, soy yo y seré yo, ¿no? Bueno, como le dijo Yahvé a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Lo tenía re claro el hombre, ¿no? Entonces, eso, yo creo que tenemos que llegar a ese punto, a ser conscientes que yo soy el que soy. Y este nombre, José Luis, es el nombre que identifica este cuerpo en esta vida. Pero esto no soy yo. Lo que pasa es que la vida cotidiana
nos llevan a olvidarnos y a confundirnos. No se crean que yo vivo todo el tiempo ahí pensando que yo soy el que soy. Bueno, ahora soy José Luis, ¿no? Y lo tengo que asumir, pero hay una parte de mí que tiene conciencia que esto es una experiencia que estoy viviendo, que este es un trámite en realidad, y como decía Edward Bach, es un día en la escuela, la vida es un día en la escuela. Porque entonces, cuando trabajamos con las vidas pasadas, nos centramos en esto, ¿no? No se trata de la curiosidad, se trata de salir de allí, de donde estamos atrapados, ¿no? Y recuperar nuestra energía. Salir de allí, desidentificarnos del cuerpo pasado. Por eso, cuando trabajamos en la regresión, si se trata de una vida pasada, es fundamental revivir la experiencia de la muerte, porque la vivencia de la muerte nos lleva a experimentar la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. Y esto para muchas personas es fundamental para cambiarle toda la visión de la vida. Entender que la muerte no existe, ¿no? Me supongo, no estuve presente lamentablemente en la charla de Marcelo, pero supongo que habrá hablado de esto también, así que discúlpenme si reitero algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, es como que estuviésemos cortados por la misma tijera, ¿no? Así que, pero básicamente se trata de eso. Vivir la experiencia de la muerte en una vida pasada nos da la chance de poder ver el cuerpo ahí, yo fuera del cuerpo, y experimentar lo que decía Descartes con otro sentido. Pienso, luego existo. Y existo independientemente del cuerpo. Y esto a mí me abre la visión y la comprensión de una realidad completamente diferente a la vida cotidiana. Porque además ocurre que a veces algunas personas, cuando atraviesan por la experiencia de la muerte y se desprenden del cuerpo, pueden experimentar la unidad de todas las cosas, de sentirse parte del universo, de sentirse parte de la creación, de sentir la unidad con la tierra, con los árboles, con los animales, que no hay separación. Lo que pasa es que, bueno, cuando estamos aquí en el cuerpo, perdemos ese contacto, ¿no? Perdemos esa conciencia, que de alguna manera, bueno, la vamos recuperando poco a poco. De modo que, bueno, creo que esto es lo más importante, lo que les quería transmitir, entender que el atrapamiento es algo que está presente en cualquier momento de nuestra vida, pero además es algo que está presente en cualquier técnica terapéutica. Lo que está detrás de las cosas que no se resuelven es el atrapamiento. Hay una parte de nosotros que está atrapada allí. Y lo trabajes como lo trabajes, no importa con la técnica que lo hagas, el atrapamiento está allí. Y los síntomas que una persona presenta vienen de la experiencia que está originando el atrapamiento. De modo que si yo salgo del atrapamiento, termino con la experiencia y recupero mi energía, que es una de las cosas más importantes. Yo dejaría aquí, si Lili lo considera, ¿no?, para contestar preguntas y ampliar, entonces profundizar en algún concepto. Hola Doc, ¿cómo está? Bueno, acá fui recabando algunas preguntas, hay bastantes, así que voy a tratar de ir como por parte y por grupos, en función a lo que fueron preguntando. Bueno, básicamente al inicio de la secuencia de preguntas insiste en el tema de si puede profundizar un poquito cómo es esto de que el alma se sale del cuerpo para evitar sentir dolor. Y si en el momento que están ahorcando a alguien, el alma está fuera del cuerpo o aún permanece allí. Vale. Tenemos que diferenciar dos situaciones diferentes. Una cosa es cuando la salida del alma ocurre en vida pasada,
y otra cosa es cuando ocurre en la vida actual. Vamos a ir a lo más fácil, la vida pasada. Sí, es frecuente que ocurra esto, que en una muerte terrible, muy dolorosa, el alma se salga del cuerpo antes de que el cuerpo se muera. Por lo general, hay dos situaciones donde esto ocurre más frecuentemente. Una es la muerte en la hoguera y otra, la muerte por caída de un precipicio. La muerte en la hoguera es una muerte terrible y entonces el alma se sale antes para evitar el dolor. La muerte en la caída del precipicio, ¿qué ocurre? Que hay un lapso entre que el cuerpo empieza a caer hasta que golpea. Y entonces mientras va cayendo, esto le da tiempo al alma a salirse. Pero es un engaño. Es decir, esto ocurre, el alma se sale, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo todavía no se murió. Por lo tanto, aunque el alma se haya salido, todavía sigue unida al cuerpo físico por el cordón energético, por el cordón umbilical del alma. Entonces, todo lo que le pasa al cuerpo queda registrado en el alma. Lo que pasa es que esas son las experiencias típicas en las cuales no somos conscientes de lo sucedido, porque tratamos de evitar lo que siente el cuerpo, pero el cuerpo lo registró. Y de hecho, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con la regresión, se revive el trabajo del terapeuta y es ayudar al paciente a sentir lo que quiso evitar sentir, lo que evitó sentir en ese momento. Y la experiencia se recupera perfectamente, porque entonces directamente le preguntamos al cuerpo lo que siente. Y el cuerpo lo siente y se puede traer esa experiencia. Luego de lo cual, una vez que se ha trabajado la muerte, lo que hay que pedirle a la persona es que recoja toda su energía de ese cuerpo y que la reúna con la parte del alma que se salió antes de regresar a la luz. Ahora, el hecho es diferente cuando ocurre en la vida presente y que por lo general esto ocurre con mayor frecuencia en la infancia. Esto es lo que se denomina pérdida del alma, o fragmentación del alma, o fractura del alma. Es un concepto chamánico, aunque yo tengo que decir que esto lo aprendí no de un chamán, sino de un terapeuta que ya no está, William Baldwin, en el año 2000, en un congreso en Río de Janeiro. Él explicó este concepto justamente a raíz del abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte del alma que se sale del cuerpo para evitar sentir. ¿Y qué ocurre? Que esa parte que se sale no regresa al cuerpo. El cuerpo no se muere, porque no hay muerte, porque lo que se sale es un fragmento de la energía o del alma, y la persona sigue viviendo, pero la parte que se salió no vuelve al cuerpo. No vuelve, ¿por qué? Porque es peligroso volver a ese cuerpo. A veces esto ocurre en la infancia. Un simple susto puede provocar la pérdida de una parte del alma. Y de hecho, nosotros muchas veces lo decimos en nuestros diálogos sin darnos cuenta, cuando decimos, por ejemplo, se me fue el alma a los pies, o siento que me volvió el alma, sin saber, sin tener ninguna noticia de esto, inconscientemente, con nuestras expresiones, estamos expresando una realidad a nivel inconsciente. Nuestro inconsciente lo sabe, lo sentimos, pero la cosa queda allí. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a una circunstancia difícil, dolorosa, una parte del alma se sale para no sentir el dolor. Esa parte del alma que se sale, ¿qué ocurre? Es que no evoluciona con el resto de la conciencia.
y se queda con la edad que tenía en ese momento. Y a veces pueden haber pasado 50 años y hay una parte del alma que no está, pero que tiene 5 años o tiene 8 años. Y podemos vivir toda la vida así, sin darnos cuenta, pero ¿qué va a suceder? Que cuando una persona pierde partes de su alma, porque pueden ser varias partes que se vayan, no está con toda su energía y no está con todo su poder. Y puede ser más vulnerable a un montón de cosas que una persona que está completa. Esto puede ocurrir en la infancia, un susto, un abuso, la muerte de un ser querido, un accidente, una operación con anestesia general, puede ocurrir en la vida de adulto también, con menor frecuencia, pero si has tenido un accidente de auto o has tenido una operación con anestesia general, lo más seguro que una parte de tu alma se salió, ni que hablar si de pronto estuviste en coma, porque cuando estás en coma el alma se libera y se va, y puede permanecer ahí en el lugar donde los hechos, puede permanecer en el rincón de una habitación, en un ángulo del quirófano, pero a veces puede ser que se vaya a otra dimensión y se pierda, y no sepa cómo volver. Afortunadamente, esto se puede trabajar de dos maneras, o bien mediante un chamán, un trabajo chamánico, donde el chamán va a buscar la parte del alma que se perdió, o por medio de la regresión. Porque cuando estamos en la regresión, lo primero es trabajar el hecho traumático, y una vez resuelto el hecho traumático, averiguar si hay una parte dónde está el alma en ese momento, y entonces la persona, una vez que resolvió el hecho traumático, la persona tiene que llamar a esa parte de su alma para que regrese. Y el hecho es de que esto sucede. Es increíble. No me preguntan cómo sucede esto, porque todavía no sabemos cómo es posible que esto ocurra, pero la práctica indica que esto ocurre, y si bien no todas las personas lo experimentan conscientemente, la mayoría siente cuando esta energía vuelve a ellos, ¿no? Siente que les entra la energía en el cuerpo y se sienten más poderosas, más fuertes, más enteras, ¿no? Y también les puedo decir, agregando para cerrar esta pregunta, que esto puede ocurrir también en el momento del nacimiento, por la negativa del alma a nacer. Si el alma de pronto no quiere en comenzar esta vida y el bebé complica el nacimiento, es posible que una parte del alma no entre en ese momento, porque se retrae. ¿Sí? Eso se puede resolver también. Doc, en relación a esto, entonces dicen, bueno, entonces hay infinidad, si hemos tenido muchas vidas, tendríamos que hacer muchísimas regresiones, ¿no? Como para poder ir sanando. Este es un comentario que hacen recién. Hago una pregunta de las que quedaron atrás, que si se puede trabajar con familiares y amigos, y si uno puede hacerse la regresión a sí mismo, si uno puede trabajar con uno, como terapeuta. Bueno, hay muchas cosas. A ver, no es necesario hacer muchas regresiones, porque ¿cuándo vamos a trabajar con la regresión? Vamos a trabajar con la regresión cuando sentimos que necesitamos hacerlo, ¿no? Lo primero a tener en cuenta en esto es que, desde mi punto de vista, la terapia de vidas pasadas no es un tratamiento, es un trabajo evolutivo. Como yo llevo ya, lamentablemente llevo muchos años, ¿no? Más de 30 años, empiezo a ver cosas al cabo de los años, ¿no? Entonces empiezo a ver, por ejemplo, bueno, sucedió ahora, hace 15 días atrás, que me vino a consultar una paciente que la última regresión la había hecho hacía 9 años atrás. Y vuelve la consulta 9 años después, pero porque tenía un tema particular que apareció ahora. Apareció una circunstancia, esa circunstancia detonó algo no resuelto y lo trabajó. Pero esto, yo he tenido pacientes que vinieron a la consulta 20 años y hasta 23 años después.
¿no? Entonces, no es que tengamos que trabajar mucho, no. Trabajamos en la medida que sentimos que lo necesitamos. Cuando tenemos una cosa, algo, una situación, una emoción que no la podemos resolver o que no la podemos controlar, ese es el momento para trabajar, ¿no? ¿Cuál era lo otro, lo siguiente? Que me olvidé. Sí, eran varias preguntas. Bueno, si uno podía trabajar con uno mismo, ¿sí? Y con familiares y amigos. A ver, trabajar con uno mismo, una cosa es ver una experiencia de vidas pasadas y otra cosa es hacer terapia con lo que ocurre en esa vida pasada. Si de pronto puede que tengas una visión de que estás en la horca con la soga al cuello, si estás solo, no vas a poder hacer todo el trabajo, porque tenés que revivir esa experiencia, tenés que revivir, como lo dije antes, la soga al cuello, que se rompe la tráquea, que se asfixia. Esas cosas es imposible. Hace falta la compañía del terapeuta para hacer el trabajo terapéutico. Porque regresión, en definitiva, la puede hacer cualquiera. Una cosa es hacer una regresión y otra cosa es hacer terapia con lo que aparece allí en el trabajo. Porque hay que trabajar muchas cosas, hay que hacer conscientes muchas cosas, y solo un terapeuta experimentado te puede guiar para hacer lo que no puedes hacer por ti mismo, ¿no? Esto es y después de esto de trabajar con familiares, yo creo que se puede trabajar en situaciones puntuales para resolver alguna situación. Bueno, yo mismo lo he hecho con algunos de mis hijos, pero en situaciones puntuales. Pero nunca puedes ser el terapeuta de un familiar, ¿no? Eso está claro. ¿Sí? Gracias, Doc. Otras preguntas. Dice, ¿en el periodo entre vidas se puede hacer la sanación de estos traumas o tiene que ser una vida en un cuerpo biológico? Eso está clarísimo. En el espacio entre vidas no se resuelve nada. Y si no, no estaríamos aquí. Si todo lo pudiéramos resolver en el espacio entre vidas, no estaríamos arrastrando fobias, pánicos, miedos, angustia, bloqueos, ira, rabia, impotencia, deseo de venganza. Lamentablemente, en el espacio entre vidas podemos tener claro lo que nos falta trabajar, lo que tenemos que resolver y definir el propósito que vamos a cumplir en la siguiente vida o en esta vida, pero no podemos resolver los traumas del pasado. Y si no, no estaríamos aquí y no estaríamos hablando de terapia de vidas pasadas. Bien, otra pregunta, que hay una que dice, el paciente, digamos, debe ser terapeuta, me imagino esta persona, si hay un paciente que quiere racionalmente hacer una sesión de regresión, pero luego ofrece resistencias, ¿cómo se puede facilitar el trabajo en ese caso? ¿Qué se puede hacer? Sí, a ver, eso depende de muchas cosas, ¿no? En el curso es toda una clase hablar de esto, ¿no? Así que vamos a resumirlo, ¿no? En la medida que podamos. Las resistencias, primero, yo no creo que haya pacientes resistentes, ¿no? A menos que el paciente me diga, me estoy resistiendo, ¿no? Porque el paciente lo puede decir, no hay pacientes que se resistan. Lo que pasa es que la resistencia, en realidad, es lo que experimenta el terapeuta, cuando quiere hacer su trabajo y no puede progresar, ¿no? Porque ve que no puede hacer, a menos que el paciente te diga, me estoy resistiendo, no, lo que sucede es que hay personas que no pueden hacerlo, no pueden hacer. En mi experiencia, ¿no es cierto?, a medida que fui adquiriendo más, bueno, perdón la redundancia, más experiencia con el trabajo, fue disminuyendo la cantidad de personas que no podían trabajar. Pero siempre va a haber un núcleo, un pequeño porcentaje de personas que no pueden trabajar con la regresión y no sabemos por qué, ¿no? No sabemos. Hay personas que directamente no pueden. Hay personas que a lo mejor al principio no pueden, pero después de un tiempo, si insisten, si persisten, si son consecuentes, en determinado momento van a poder trabajar. ¿Qué pasa con la dificultad? Primero, hay personas que son muy racionales, que les cuesta imaginar, que les cuesta inventar. Además, quieren tener la certeza absoluta de que no están inventando.
Entonces lo que tenemos que explicarles es que todo está en nuestro inconsciente y no podemos imaginar lo que no está en nuestro inconsciente. Cualquier cosa que imaginemos es la forma como el inconsciente tiene de poner las cosas, ¿no? De modo que hay que estimular al paciente para que se permita imaginar. Pero básicamente, una de las cosas que ocurre es el temor a perder el control. Las personas vienen conscientes de que tienen que resolver algo, de que quieren trabajar algo, de que necesitan hacerlo, pero no pueden. Entonces hay que ir por otras vías y ver qué es lo que está sucediendo. La mayoría de las veces, como dije antes, es el miedo a perder el control. Pero el miedo a perder el control, ¿de dónde viene? Viene de una experiencia anterior, donde algo grave sucedió, y como sucedió algo grave, por haber perdido el control, ahora no puedo dejar de controlar. Entonces hay que ver cuáles son los fantasmas que están detrás de todo eso. Como les dije antes, esto es para toda una clase, pero básicamente hay que estimular al paciente a inventar una historia, o imaginarse una historia, o ver un personaje. Y si el paciente dice que no puede, yo le digo muy simplemente, a ver, cualquier chico de 5 años, 6 años, se inventa una historia, ¿no? Y tú no lo vas a poder hacer. Un chico se inventa que es Batman, Robin, o Luke Skywalker, o Darth Vader, ¿no? Bueno, invéntate algo así. Y la otra, también, otro recurso es, a ver, cuando planificas un viaje, ¿cómo lo haces? Dime cómo haces el viaje, ¿no? Entonces, bueno, eliges un destino, ¿no? Tienes que ver la ruta, si vas a viajar en auto, vas a viajar en avión, tienes que reservar hoteles, tienes que programar qué vas a hacer en el viaje. Y ya estás imaginando, porque en realidad ya antes de iniciar el viaje lo tienes que imaginar. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? Son algunos de los recursos. Bueno, preguntan también, cuando se hace una regresión y ese fragmento del alma va a la luz con la muerte, o sea, luego de la muerte, comprendo, ¿cómo cambia mi alma en la experiencia actual? Es muy sencillo, lo dije en algún momento. Una vez que terminaste con la culpa, comienzas a tomar decisiones de una manera diferente. Porque la culpa, ¿qué pasa? Y elijo este gigante que atormenta el alma, porque realmente es un gigante que atormenta el alma. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa te lleva a hacer cosas, ¿no?, que no harías de otra manera. Te lleva a hacer cosas para satisfacer a los demás, te lleva a hacer cosas para que no te señalen. Y ¿sabes qué pasa? Que con la culpa no se satisface nunca. No importa lo que hagas, la culpa nunca se da por satisfecha. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento que terminaste con la culpa, con una experiencia de vida pasada, y recuperas tu esencia y la seguridad y la valorización en ti misma o en ti mismo, es muy sencillo, empiezas a actuar de una manera diferente. Ya no vas a satisfacer a los demás, ya no vas a hacer cosas para buscar la aprobación de los demás, vas a hacer lo que te gusta a ti, vas a concentrar tu energía en tus proyectos. Eso es lo que cambia. Es terminar con una cosa, es liberarse de eso y tomar decisiones desde un plano diferente, sin pensar siquiera, porque las cosas ocurren. Me viene a la memoria aquí el ejemplo de un paciente hace muchos años, ¿no?, que trabajó bastante conmigo, y un día me dice lo siguiente: el cambio lo noto por las cosas que dejé de hacer, no por lo que hago diferente, sino por lo que dejé de hacer. Doc, dice, me sucede que en diferentes momentos, cuando me siento en confianza con la gente que me rodea, comienzo a vivenciar situaciones que parecen de vidas pasadas. Veo el lugar y todo lo que sucede, siento lo que pasó. La pregunta es, ¿mi alma está atrapada en esas experiencias? ¿Por qué surgen espontáneamente sin hacer la regresión? Y si no hago el trabajo de regresión, ¿me pueden afectar? Sí, a muchas personas, no es todos los días,
pero muchas personas me han comentado esto, que de pronto tienen, en distintas circunstancias, tienen imágenes o flashes de experiencias de vidas pasadas y saben que pertenecen a otra vida porque se ven en un cuerpo diferente, en otro tiempo, con otro ropaje. Lo que está sucediendo es que hay que agradecer eso, porque esto es como que un llamado de tu alma, es como que tu alma te está diciendo, te está golpeando la puerta y te está diciendo, vamos, despertate que tenemos que trabajar esto, necesito resolver esta situación, ¿no? Entonces, ese es como un anuncio del alma, que también a veces se presenta en sueños, porque los sueños, en definitiva, también son trabajos del alma. Puede ser que si la experiencia de esto se repite espontáneamente varias veces, eventualmente puede ocurrir que la experiencia se resuelva sin necesidad de trabajar con la regresión. Pero si hay algo allí y que sigue apareciendo de forma recurrente, es una señal de que hay que trabajarlo para terminar de resolverlo. Y es un aviso del alma. Y hay que agradecerlo, ¿no es cierto?, tener este contacto con el alma, porque no cualquiera lo tiene. Gracias, Doc. Yo quiero aclararles a las personas que algunas preguntas estoy obviando, no porque no sean importantes ni demás, sino que el doctor ya creo que está dando las respuestas a esas preguntas, para no ser reiterativo. Dice, ¿qué hacer si un paciente vive una experiencia de muerte en una vida pasada y al hacer la abreacción para que sea consciente de esas sensaciones que no sintió, resulta que no es capaz de sentirlas? Bueno, es un poco lo que hablamos antes, ¿no? En primer lugar, depende del terapeuta, ¿no? El terapeuta a veces tiene que ser más insistente en estas situaciones. Por lo general, las personas reviven, pueden que tengan una dificultad alguna al principio. Ojo, atención, hay personas que son muy mentales. Bueno, eso me ocurría a mí, así que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A mí me podía pasar un camión por encima y no sentía nada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que trabajan en el plano mental, reviven la experiencia, pero no sienten en el cuerpo. Y lo que tenemos que saber es que cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo. Porque el cuerpo siente y el alma se libera de eso. Ahora, yo puedo ayudar a la persona. ¿Qué es lo que hago? En vez de hablarle a la persona, le hablo al cuerpo. Le digo, voy a contar a 3 y a la cuenta de 3 me vas a decir qué está sintiendo el cuerpo mientras tú estás afuera, por ejemplo, o mientras tú no sientes nada, ¿no? Aunque una persona esté drogada, aunque esté en coma, aunque esté alcoholizada, me puede decir lo que el cuerpo está sintiendo, pero yo lo que hago es obviar, dejo de lado a la mente del paciente y le digo, cuento hasta 3 y me vas a decir qué está sintiendo el cuerpo, por ejemplo, cuando te empiezan a quemar. ¿Qué sienten los pies cuando los empiezan a quemar? ¿Qué sienten las piernas cuando se empiezan a quemar? ¿Qué sienten los músculos cuando se empiezan a quemar? Entonces, dejo de lado la conciencia, le pregunto al cuerpo y de esa manera podemos obtener las sensaciones. En 9 de cada 10 casos va a funcionar así. Y siempre va a quedar 1 o 2 que no lo pueden hacer. Pero tengo que insistir todo lo que pueda, 2 o 3 veces. Bueno, hay preguntas sobre los terrores nocturnos, tanto en adultos como en niños. Preguntan si esto puede deberse a experiencias en vidas pasadas y, bueno, cómo trabajarlo. Sí. Los terrores nocturnos, tenemos que pensar esto. Los niños, en particular, hasta los 7, 8 años, pueden tener recuerdos espontáneos de vidas pasadas. Lo que sucede, aunque no los tengan en vigilia, ¿qué pasa? Que el alma recién completa la encarnación alrededor del 7º año de vida. Entonces los niños todavía, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, durante el sueño, tienen recuerdos, reminiscencias de vidas pasadas. Entonces, lo primero es entender, respetar el terror nocturno del niño, que puede estar reviviendo
en una experiencia, en el sueño, puede estar reviviendo una experiencia traumática de vida pasada. Puede ser que también esté viendo cosas en el plano invisible que nosotros no vemos y que lo están aterrorizando. Lo primero de todo, que los padres tienen que tener mucha paciencia, ¿no? Y acompañar al niño en ese momento. No hay necesidad de precipitarse a hacer una terapia, porque la mayoría de estos terrores van a desaparecer después de los 8 años, ¿no? Si después de esa edad todavía persisten, a lo mejor habrá que hacer algún trabajo, empezando con una psicopedagoga o un psicopedagogo. Pero esto es importante porque muchas veces vienen personas adultas que tenían terrores nocturnos y la actitud repetitiva y recurrente de los padres era incluso castigarlos por eso, o no acompañarlos, o no me molesten, déjame dormir, ¿no? Donde no comprendían lo que le pasaba al niño. El niño que está durmiendo cuando tiene terrores puede deberse, resumiendo, a experiencias de vidas pasadas o a experiencias que están ocurriendo ahora, porque el alma durante el sueño se desprende y tal vez está en otra dimensión y tiene encuentros con otros seres y eso lo está aterrorizando. ¿Sí? Así que hay que acompañarlo, ayudarlo y saber que el niño sienta que uno está allí para acompañarlo. Silvana pregunta, en referencia a una documental de personas que volvieron después de un tsunami en Japón, por, digamos, personas que han muerto, que han fallecido, dice, no sabían que estaban muertos. ¿Puede ser? Querían volver con sus familiares. Sí, bueno, yo no he escuchado toda la charla de Marcelo, pero imagino que Marcelo ya se habrá referido a esto, ¿no? Así que es natural que sea así. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de que el cuerpo se murió. Recuerden la película Sexto Sentido, Los Otros, que son muy, o La Sombra del Amor, que tienen que ver básicamente con esto. Un tsunami es una situación terriblemente traumática, donde no hay tiempo ni siquiera para ser consciente de lo que le está pasando al cuerpo, ¿no? Y como el alma, una vez que sale del cuerpo, tiene la forma, el cuerpo astral tiene la forma del cuerpo físico, cree que sigue en el cuerpo y pueden, como no existe el tiempo, pueden pasar años en esa situación. Ahora sí, hay unas preguntas en relación a si existe la posibilidad de que un alma, digamos, tenga un cuerpo en un determinado momento y en otro momento este cuerpo cambia de alma y tiene, digamos, es otra alma, no como influenciándolo en el campo vibracional, no como alma perdida, sino que hay otra alma habitando el cuerpo. Sí, eso puede ser. Eso se llama transmigración. Es una cosa rara, muy rara, pero que está descrita ya en la antigüedad. Incluso Ian Stevenson, en su libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, habla de cuenta un caso, se lo voy a resumir, muy interesante. No sé si saben, Ian Stevenson es un psiquiatra americano ya fallecido que tiene una casuística de más de 2000 casos de niños que recuerdan vidas pasadas, pero que aparte comprobadas, porque Stevenson tenía un protocolo estricto, ¿no? Donde se comprobó la veracidad de todo lo que los chicos decían. Y recuerdo un caso que habla de un papá en la India que muere el hijo por viruela, ¿no? Y lo deja en un carro. Y para enterrarlo lo tenía que llevar a otro pueblo, y no pudo llevarlo, y lo dejó como 3 días allí, o 2 días, no recuerdo exactamente ahora, y cuando consigue ayuda para llevarlo al otro pueblo para enterrarlo, resulta que el chico se levanta, pero aparece otra personalidad. No era el hijo, ¿no? Y entonces, y empieza a hablar. Y lo que decía
si mal no recuerdo, si no me olvido de esto, pero básicamente lo que decía el muchacho, que lo habían matado en otro pueblo, y que de pronto encontró este cuerpo y se metió ahí, ¿no? Entonces, Stevenson comprobó la veracidad de los hechos, ¿no? Porque fue a investigar. Además, estábamos hablando de seres, de personas en un lugar de bajos recursos, donde no había radio, donde no tenían, el padre no tenía la menor idea de lo que había pasado en el otro pueblo, y era otra personalidad. Eso es transmigración, ¿no? Donde de pronto se va un alma y entra otra en su lugar, y no es posesión, ¿no? En relación a esto, preguntan también si existe la posibilidad, y si en su experiencia tuvo algún caso, en el cual un misma alma está en dos cuerpos a la vez. Bueno, yo no lo he visto nunca, es una cosa muy rara, pero hay que decir de que algunos autores antiguos, ¿no es cierto?, mencionan esto, que algunos seres, eventualmente, algunos seres muy evolucionados, podrían llegar a utilizar este mecanismo para acelerar su trabajo, ¿no? Pero bueno, quiero decir una cosa, desde el alma, desde la dimensión del alma, todo es posible. Hay cosas que no encajan con nuestra lógica, de modo que no lo podemos demostrar, como todavía es difícil demostrar la existencia de las vidas pasadas, pero ocurre, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del alma, todo es posible. Hay más preguntas en relación a qué patologías se pueden tratar. Preguntan, por ejemplo, si la alextimia puede ser tratada con TBP, si podemos ayudar a pacientes esquizofrénicos con la técnica. Lo primero, no entendí. ¿Qué? Alextimia. No sé si quien preguntó lo quiere aclarar al término. No sé lo que... Lo siguiente es si se puede trabajar con pacientes esquizofrénicos. Como poder trabajar, se puede trabajar, pero bajo determinadas... Primero quiero decir lo que... Esta es mi idea personal, ¿no? Lo ideal es que trabaje un psiquiatra entrenado en terapia de vidas pasadas, entrenado con la regresión, ¿no? Lo segundo, si eso no es posible, el terapeuta tiene que tener experiencia para trabajar con estos pacientes. Lo tercero, no es por orden de prioridades, sino como se me van ocurriendo, hay que respetar la medicación y no se puede retirar la medicación. Y lo ideal sería que el psiquiatra estuviera al tanto de que el terapeuta está trabajando con el paciente con otra técnica, ¿no? Por si es necesario trabajar. A ver, cuando al trabajar con un paciente esquizofrénico, la esquizofrenia es un diagnóstico. Es un diagnóstico nada más desde un punto de vista determinado. Pero si a ese mismo paciente lo ve un chamán, el chamán va a decir otra cosa. Y si lo ve un terapeuta lacaniano, va a decir otra cosa. Y si lo ve un terapeuta junguiano, va a decir otra cosa. Todo es desde qué marco, ¿no es cierto?, se va a trabajar con este paciente. Yo lo que creo que muchas veces en la esquizofrenia lo que sucede es que los pacientes están conscientes, están abiertos a una realidad paralela, a otra dimensión, y no saben y no pueden manejar eso. Recuerdo, esto no es absoluto, pero recuerdo la frase de una maestra brasilera, María Teodora Ribeiro Guimarães, discípula de Nerton, fundadora de la Sociedad Brasilera de Terapia de Vidas Pasadas. María Teodora fue psiquiatra, y ella me decía esto: ¿qué pasa con los psiquiatras en general, no vamos a hablar de los psiquiatras, sino con la psiquiatría? ¿Cuál es el pensamiento ortodoxo? Porque yo no veo lo que usted ve, usted está loco. Porque yo no oigo lo que usted oye, usted está loco. Pero lo que hay que entender es que en la mayoría de los casos, posiblemente, y digo porque no tengo experiencia, pero probablemente lo que está sucediendo es que esa persona está abierta a otra realidad, ve cosas que los demás no vemos, es influenciado por otras energías y no puede manejar eso, ¿no? Y entonces, desde afuera decimos, es una esquizofrenia.
Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener experiencia para trabajar con estos pacientes. Y lo mejor es tener el visto bueno del psiquiatra de cabecera. Eso sería lo ideal. Trabajar, se puede trabajar. Hay unas preguntas de cada cuánto se puede hacer o estaría bien hacer sesiones de regresión. Bueno, yo ya lo dije hace un rato. He tenido pacientes que vinieron 20 años después para hacer la segunda o la tercera regresión. Es un trabajo evolutivo. Personalmente, yo le doy la libertad al paciente para que decida en qué momento venir. No trabajo con un protocolo determinado, con un número de regresiones estipuladas. La persona viene, trabaja, hace lo que tiene que hacer, y cuando me pregunta, ¿cuándo vuelvo? Cuando tú lo sientas. Cuando tú sientas en tu corazón que necesitas hacer un trabajo más. Puede ser la semana que viene, puede ser el mes que viene, puede ser el año que viene, o puede ser dentro de 10 años. Eso es lo que le digo a todos los pacientes. Dice, se me están corriendo las preguntas, están comentando muchas cosas ya. Preguntaban en relación a si tiene que ver con algo karmático, el volver a encarnar en una experiencia con un gemelo idéntico. Bueno, la presencia de los gemelos, de los mellizos, hay muchas motivaciones. No necesariamente puede ser kármico. Puede ser kármico, por ejemplo, la historia de Jacobo y Esaú, ¿no? Que ya se peleaban dentro del vientre materno. Bueno, yo en uno de mis libros cuento esto, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? La energía te junta con tu enemigo porque no tenés otra opción. Te vas a tener que arreglar de alguna manera y lidiar con tu enemigo de vida pasada, ¿no? Y te los metes juntos porque si no, no se encontrarían nunca. Pero también puede ser que a veces algunos vengan para ayudarse, para apoyarse. Es más, frecuentemente ocurre esto del gemelo solitario, donde viene uno, vienen dos y uno se va. ¿Pero por qué? El que se va vino para acompañarnos un rato, porque si no el otro no bajaba, ¿no? Entonces de alguna manera, bueno, está bien, vamos, yo te acompaño, pero no me quedo, ¿no? Hay muchas razones, y no necesariamente tiene que ser algo kármico. Pueden ser acuerdos para ayudarse, para acompañarse, o sí para resolver cuestiones pendientes. Bueno, sigo con las preguntas. Preguntan, dice, los que vemos seres estando despiertos, ¿deberíamos hacer regresión? ¿O cómo se puede interpretar esto? No entiendo el diagnóstico psiquiátrico, no siendo, perdón, diagnóstico psiquiátrico ni neurológico. Bueno, lo primero de todo es aceptarlo. A ver, que vos o tú veas seres no significa que tengas que trabajar con la regresión. Vas a necesitar trabajar con la regresión o recurrir a alguien que te ayude si no puedes manejar esto y si esto te agobia en la vida cotidiana. Uno de los problemas es que muchas de estas cosas comienzan en la infancia y el niño no tiene con quién compartirlo, no tiene con quién hablarlo, ¿no? Y se ve agobiado por esto. Después, hay personas que se sienten agobiadas por esto porque es como que, ¿qué pasa? Que los seres saben, los seres que están desencarnados, saben que tú la puedes ver. Entonces te van a buscar para que los ayudes. Entonces, básicamente lo que hay que hacer con eso significa que la persona tiene mediumnidad y que tiene evidencia y que puede ver, sentir u oír a seres desencarnados. Entonces hay que ayudarlos. Si los ves, es porque tienes ese don para ayudarlos, pero hay que poner un orden, porque si no te van a perseguir y te van a cansar. Entonces hay que poner un orden y decir, por decir, los jueves de 4 a 6 de la tarde voy a hacer un horario de consulta para ayudarlos. Pero después el resto de la semana estoy con mi familia y no me molesten porque no los voy a atender. Básicamente hay que hacer así. Pero está bien. No están locos por eso. Dice, en el caso de que el paciente sea alcohólico o tenga otra adicción y quiera tratarla con TBP, ¿debería hacerse TBP hasta que surja puntualmente esa problemática? No sé si, no entiendo muy bien la pregunta, si la quieren aclarar. Mientras tanto, ¿se pueden quitar adicciones, tabaquismo, alcohol, drogas,
con la terapia? Se puede ayudar, pero hay que entender que las adicciones, sean las que sean, son de una de las cosas más difíciles para trabajar. Y dependiendo de la adicción, seguramente es probable que la persona necesite un equipo multidisciplinario, ¿no? En particular cuando se trata de drogas, ¿no? El terapeuta de vidas pasadas puede ayudar, pero eso es solamente una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay que tener mucha experiencia para trabajar con eso. Hay cosas que se pueden trabajar, por ejemplo, la adicción a la comida es una de las cosas que se puede resolver más fácilmente porque puede tener muchos orígenes, pero trabajar con el alcohol y con el tabaco ya es más difícil. Yo tengo poca experiencia en eso, me han consultado poco, ¿no? Pero algunas personas que tenían adicción al tabaco lo han dejado después de trabajar con la regresión. Pero no siempre ocurre, atención. Preguntan si es un trabajo evolutivo el de la TBP, ¿cuánto influencia el trabajo del propio terapeuta? Bueno, el paciente llega hasta donde llegó el terapeuta. Básicamente es eso. Pero el terapeuta también avanza trabajando con los pacientes. Yo aprendí mucho trabajando con los pacientes. Si yo miro cómo trabajaba 30 años atrás y cómo trabajo ahora, hay una gran diferencia. No obstante lo cual, a las personas que trabajaron conmigo hace 30 años atrás, en ese momento les sirvió y les funcionó el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo con uno mismo y con los pacientes hace que de pronto uno vaya avanzando. Hoy, a mí a veces me llegan pacientes con experiencias que no había visto hasta el año pasado. Y de pronto aparecen cosas nuevas, ¿no? Desafíos nuevos. Y la experiencia nos permite ir resolviendo sobre la marcha las cosas que van apareciendo. Lo que pasa es que la dimensión del alma es algo infinito, algo donde nosotros apenas estamos espiando por el ojo de la cerradura, ¿no? Apenas estamos aprendiendo a entender cómo funciona el alma, y por eso tanta variedad de trabajos, de técnicas, de experiencias, donde hay terapeutas que tienen experiencias completamente diferentes a las que yo asisto en la terapia. Pero me están llegando de pronto pacientes con experiencias que yo no las puedo poner en un libro, porque no sé cómo describirlas, pero el paciente hace su trabajo. Entonces, lo importante es que no importa lo que el paciente está haciendo en la sesión, está haciendo su trabajo interior. Y por el solo hecho de hacer su trabajo interior, aunque yo no pueda encasillar la experiencia en algo conocido, va a obtener un resultado para el alma. Lili, no sé si querés ir vos, yo lo único que voy a comentar ahora, lamento todas las preguntas que quedaron por ahí a medio responder o que quedaron, bueno, sin poder hacerse. Quedan los links de todos los oradores como para que puedan consultar luego. Hay una pregunta que, más allá de los gracias y demás, de toda la gente que está escuchando, hay un comentario de Carlos al inicio, ¿no? De qué sientes tú como maestro de todos nosotros, viendo que hay discípulos de discípulos. ¿Cuál es tu sensación, José Luis, viendo todo esto que has sembrado? Miren, es impresionante. Es impresionante porque lo viví el fin de semana pasado, cuando Carlos organizó unas jornadas en Málaga, donde nos juntamos tres maestros, ¿no? Porque tanto Carlos como Juan José López Martínez son maestros también, al igual que muchos de ustedes, bueno, como vos mismas, como Lili, como Marcelo, que lo estoy viendo aquí. Nosotros, y de pronto encontrarme aquí, en una jornada donde terapeutas que fueron discípulos y que ahora son maestros, ¿no? Con su propia escuela, ¿qué puedo decir? Es impresionante, no hay palabras para esto, ¿no? Yo creo que, no sé si muchos maestros pueden
esta satisfacción. Con decirle, por ejemplo, que ya son 26 los discípulos que han publicado libros, ¿no? Para mí es tener la satisfacción, la conciencia tranquila, la serenidad y la seguridad de saber que estoy haciendo mi trabajo, que estoy haciendo lo que vine a hacer. Y gracias a ustedes que están haciendo lo que están haciendo, cuando me llegue el momento de ir a la luz, cuando llegue a la luz, yo creo que ustedes son mi tarjeta de presentación, ¿no? Realmente digo, bueno, mire, no sé si seguramente que alguna macana hice, ¿no? Pero mira, acá tengo todos estos testigos que van a dar el testimonio, así que benditos sean todos ustedes, benditos seáis, porque la verdad, ¿no es cierto?, es que verlos a ustedes aquí, ¿no?, es tener conciencia de que, bueno, he sembrado buenos granos, estas semillas han fructificado, se han multiplicado, a su vez ustedes han formado a otros discípulos, y estamos haciendo lo que vinimos a hacer, ¿no?, que es trabajar para la evolución de la conciencia de la humanidad, y como lo dije antes, lo reitero, ustedes son mi mejor tarjeta de presentación cuando llegue allá arriba a la luz. Así que gracias, gracias por Dios, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias José Luis. Gracias, Lili. Siempre amoroso. Bien, nos vamos a comer, aquí en México son las 3 de la tarde, las 5 en Buenos Aires, las 10 de la noche en España, regresamos en 1 hora y media, 4:30, 16:30 hora de México, 18:30 hora de Chile, Uruguay, Argentina, y bueno, ya va a ser más tardecito en España, así que a lo mejor lo van a tener que ver luego. Los que se animen, quédense porque todavía hay camino. Si no me dormí, ¿Cómo? vuelvo dentro de un rato. ¿Por qué? Que si no me dormí, si no Ok. van a ser las 11. No hay problema. Ahora va a haber, como dijimos, en el intervalo va a estar pasando diapositivas con los contactos de los maestros, va a haber un cuento corto, va a haber un poquito de música, como para que no esté todo tan aburrido. Así que no es necesario que apaguen, puede quedar circulando, pero si les interesa tener los contactos de los maestros, creo que esta es una buena oportunidad porque va a haber tiempo para que saquen sus fotitos. ¿Vale? Y bueno, nos vemos en 1 hora y media. Bye, gracias.